Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 19 del profeta Isaías, los primeros 15 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Jehová y el Egipto histórico. Jehová y el Egipto histórico. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, el libro del profeta Isaías, capítulo 19, versículos 1 al 15. Este es el mensaje que recibí acerca de Egipto. Miren, el Señor avanza contra Egipto, montado sobre una nube veloz. Los ídolos de Egipto tiemblan, el corazón de los egipcios se paraliza de miedo. Yo haré que egipcio pelee contra egipcio, hermano contra hermano, vecino contra vecino, ciudad contra ciudad, provincia contra provincia. Los egipcios se desanimarán y yo confundiré sus planes. Rogarán a sus ídolos que les den sabiduría e invocarán a los espíritus, a médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Entregaré a Egipto a un amo duro y cruel. Un rey feroz los gobernará, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Las aguas del Nilo no subirán para inundar los campos. El lecho del río estará totalmente seco. Los canales del Nilo se secarán y los arroyos de Egipto apestarán por la podredumbre de las cañas y los juncos. Toda la vegetación en las orillas del río y todos los sembrados en sus riberas se secarán y se los llevarán el viento. Los pescadores se lamentarán porque no tienen trabajo. Se quejarán los que lanzan sus anzuelos al Nilo y los que usan redes se desanimarán. No habrá lino para los cosechadores, ni hilo para los tejedores. Estarán desesperados y todos los obreros tendrán el corazón angustiado. ¡Qué necios son los funcionarios de Zoán! El mejor consejo que pueden dar al rey de Egipto es absurdo y equivocado. ¿Seguirán jactándose de su sabiduría delante del faraón? ¿Se atreverán a presumir acerca de sus sabios antepasados? ¿Dónde están tus sabios consejeros, faraón? Que ellos te digan lo que Dios tiene planeado, lo que el Señor de los ejércitos celestiales le hará a Egipto. Los funcionarios de Zoán son unos necios y los funcionarios de Memphis son engañados. Los líderes del pueblo hicieron descarriar Egipto. El Señor envió sobre ellos un espíritu de necedad para que todas sus sugerencias sean equivocadas. Ellos hacen que Egipto se tambalee como un borracho en su vómito. No hay nada que Egipto pueda hacer. Todos son débiles, la cabeza y cola, la noble rama de palma y el humilde junco. Bien, esta, como vemos, es una profecía contra Egipto. Hemos notado anteriormente que hubo un partido, una sección de Israel, de Judea, que volvía la vista constantemente a Egipto con la esperanza de hallar en ella un apoyo para conjurar el peligro asirio. Esta profecía, con el acto simbólico de Isaías, tuvo por objeto enseñar al pueblo la locura de su esperanza carnal. Egipto, a pesar del prestigio que le prestaba su gloriosa historia, había de caer en un estado de suma postración caracterizado por luchas internas, el agotamiento del río Nilo, la ruina consecuente de la sementera y de la pesca, y el fracaso completo del consejo de los sabios, del linaje real y sacerdotal. Así que Dios vendrá a Egipto con sus juicios. Él levantará las causas de su destrucción desde ellos mismos. Cuando los impíos escapan del peligro, tienden a sentirse seguros, pero el mal persigue a los pecadores y velozmente
los vencerá, salvo que se arrepientan. Los egipcios serán entregados en la mano de uno que los gobernará con rigor, como después de poco tiempo pasó después de haber sido proferida esta profecía. Los egipcios eran célebres por su sabiduría y ciencia, pero el Señor los iba a entregar a sus perversas estratagemas y peleas, hasta que su tierra fuera llevada por sus disputas a ser objeto de desprecio y lástima. Él hace que los pecadores se asusten de los que despreciaron y oprimieron. El Señor de los ejércitos hará que los hacedores de iniquidad sean terror para sí mismos y unos a otros, y que cada objeto a su alrededor sea un terror para ellos. Siempre habrá un partido en Jerusalén que abogaba porque se hiciera una alianza entre Judá y Egipto. Esta profecía se dio para disuadir al pueblo de Dios para entrar en tal arreglo. Esta profecía expresa vigorosamente la verdad de que Dios hiere con miras a sanar. El quebrantamiento inicial es seguido por una renovación que supera toda promesa hecha a los gentiles en el Antiguo Testamento. Tal vez muestre a Egipto en sus dos aspectos. En primer lugar, como una potencia mundial hacia la cual dirigía siempre sus miradas, pero en segundo lugar, como parte del mundo de Dios, por el cual se preocupa, con un sitio en su reino en el cual serán invalidadas las actuales diferencias de rangos y de razas. Así que Egipto es puesto de rodillas. La metáfora de la nube veloz de Dios indica que la figura retórica poética lleva en sí las verdades de este pasaje, según el cual se ve fracasar toda ventaja de Egipto. Es significativo que lo primero que se derrumba son sus recursos espirituales, sus creencias, su moral, su unidad y su sabiduría humana. A continuación, perderá su libertad. El amo déspota podría ser uno de los señores etíopes. Así, luego Dios toca su recurso vital, el Nilo, y de Caen una a una sus industrias. Todo termina en una impotente anarquía, mortificante para una nación que se habría enorgullecido por 2000 años por el entrenamiento de sus oficiales. Tanis y Memphis eran las reconocidas y antiguas capitales de Egipto. A Tanis en el delta se le recordaba como escenario de la gran opresión. Así que esta profecía en contra de Egipto, una parte del juicio sobre Egipto sería guerra civil y anarquía política, seguida por un fuerte gobierno, pero tiránico, probablemente nacional, no extranjero. Dice, y entregaré a Egipto en manos del Señor duro. Así que también hay un juicio sobre el Nilo. El Nilo se elige como objeto de juicio por ser la fuente de vida económica del pueblo egipcio y por ser el centro de su culto religioso. E ir al río Nilo era tocar la vida cultural, religiosa y comercial del país. En todo el capítulo se recuerdan las señales y maravillas que había hecho Dios en Egipto en épocas pasadas, las que habían de ser duplicadas en el porvenir. Toda esta gloria se iría desapareciendo. Isaías había descrito el avance de los asirios desde el norte hacia el sur, lo que provocó miedo en sitios tan lejanos como Etiopía, Cus, vecino al sur de Egipto. Esa nación africana había enviado sus embajadores a Jerusalén, pero el profeta les aseguró que el Señor los iba a librar. En esta profecía, Isaías centró su atención en Egipto. A medida que el vaticinio se desenvuelve, descubrimos una sorprendente promesa en relación con Egipto
y Asiria. Ambos iban a adorar al Señor junto con Israel, su pueblo escogido. Cuán portentosa resulta esta profecía en la que Isaías describe a los anteriores enemigos de su pueblo, ocupando un sitio junto a Israel y siendo contados entre los fieles de Dios. En estos versículos, Isaías menciona varias veces a Egipto. Ninguna otra nación estuvo tan entrelazada con la historia del pueblo de Dios. Abraham había ido a ese país por causa de una hambruna. Génesis 12, versículos 10 al 20. José fue vendido por sus hermanos a mercaderes que lo llevaron allí. Finalmente, Jacob y toda su familia fueron a vivir a Egipto, en donde se convirtieron en una gran nación, tal como Dios había prometido. Cuando los israelitas salieron de Egipto, el ejército del faraón los persiguió, pero el Señor destruyó a los perseguidores, protegiendo así a su pueblo. Egipto vuelve a entrar en la historia de Israel durante el reinado de Salomón, que hizo una alianza con el faraón al casarse con su hija, a la que además le construyó un palacio. Primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 1 y capítulo 9, versículo 24. Después de eso, con frecuencia, Israel y Judá estuvieron combatiendo contra Egipto o buscando aliarse con él en contra de enemigos comunes. En el transcurso de este proceso, el pueblo de Dios desarrolló el hábito de depender de otras naciones, entre ellas Egipto, para su protección en lugar de volverse al Señor. En el capítulo anterior, el Señor dijo: me estaré quieto y los miraré desde mi morada. Capítulo 18, versículo 4. Ahora, por el contrario, está activo. Viene en una nube veloz para traer su juicio contra Egipto, lo que hace que ocurran dos cosas. Primero, hace que sus ídolos, que nada son, oscilen en sus pedestales. Un fuerte viento proveniente de Jehová sacude las piedras, el barro, el oro y la madera que emplearon los forjadores para crearlos, y hace que se tambaleen porque nada son. Segundo, los egipcios sienten temor, al igual que muchos otros idólatras que se vuelven a sus dioses. Cuando el peligro les amenaza, ahora ven que sus estatuillas se tambalean ante el poder divino. Dios había sacudido el fundamento mismo de toda su confianza, y al despojarlos de sus creencias supersticiosas, los adoradores se quedaban sin nada que los pudiera fortalecer y proteger. El temor que apretaba el corazón de los egipcios los dividió en una guerra civil que los iba a enfrentar entre ellos. Algunos han sugerido que esto describe la guerra civil que tuvo lugar en Egipto alrededor del año 695 a.C., pero debemos tener cuidado y no tratar de buscar incidentes históricos precisos que parezcan cumplir estas profecías. La intención de Isaías es mostrar la obra de Dios al traer el juicio sobre ese país. Cuando volvemos la atención a la historia del mundo, perdemos de vista al Señor y su obra. Con frecuencia es difícil limitar estos juicios a un incidente en particular. Mejor es considerarlos como un cuadro general de la inestabilidad política que se produjo por la intervención del juicio de Dios Todopoderoso. Sin embargo, los egipcios persistieron en depender del oculto y de sus ídolos para obtener ayuda espiritual. Aunque nada puede detener el juicio divino que se aproxima, la incredulidad no suelta su dominio sobre el corazón, sino que constriñe con más fuerza, apretándolos aún más. El Señor extiende su sentencia entregando a los egipcios a un amo duro, que se enseñoreará de ellos
En este castigo, él sigue la misma norma que usó cuando Israel se apartó de él en tiempos de los jueces. Allí leemos repetidamente, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo contra los ojos de Jehová, por lo cual Jehová fortaleció a una nación extranjera contra Israel. Jueces, capítulo 3, versículo 12. Este juicio es veraz, porque así lo ha declarado el Señor Jehová de los ejércitos. Los nombres que se emplean aquí para Dios puntualizan la finalidad y certeza de la profecía. Dios de la gracia fiel y libre es también el Señor, amo soberano del universo. El río Nilo, como sabemos, es vital para la economía egipcia. Cuando algo sucede en él, todos los habitantes del país sufren. Isaías describió la reacción en cadena de esa penuria económica. El Nilo se seca, las cañas se marchitan, las tierras irrigadas a lo largo de sus riberas se secan y se vuelven campos yermos. Los pescadores ya no pueden ganarse la vida en sus aguas y los tejedores que dependen del lino y del algodón se quedan sin materia prima para trabajar. Una vez desaparecida la prosperidad, el Señor doblegará la economía egipcia, lo cual nos hace recordar que estos asuntos también están bajo su control. Él no es solamente Jehová de los ejércitos y de la historia, sino también el que según sus propósitos reparte tanto prosperidad como pobreza a la gente. Así que finalmente, ¿hasta qué grado llega la incredulidad? Los necios se niegan a creer que el juicio de Dios sucederá, y cuando así pasa, buscan ayuda en sus propios ardides y planes. Aquí vemos a los egipcios volviéndose a sus funcionarios en busca de alguna estrategia o de algún programa que pueda cambiar la situación. Zoán y Memphis eran dos de las ciudades principales de Egipto en donde residían los más destacados consejeros. Estos guías de Faraón podían haber tenido una larga historia de sabia asesoría, pero nada sale nunca bien a menos que Dios así lo determine. En el juicio anunciado por Isaías, el Todopoderoso había retirado su bendición de Egipto, y todo lo que sus labios y más competentes consejeros sugerían no podía ser más que necedad. Cuando Isaías dice que engañaron a Egipto, los que son la piedra angular de sus familias, está diciendo que los cimientos mismos de su sociedad son incapaces de ayudar al país. El caos que resulta del castigo divino afecta a todos los componentes de la vida egipcia. Ni cabeza, ni cola, ni palmera, ni junco, aportan ayuda alguna. Egipto es impotente ante el Señor, el Dios del pacto de Israel. No podemos olvidar, la fuente de todos los problemas es el Dios del pacto de Israel. Los acontecimientos de este mundo no son cosas que ocurran porque sí. Todo sucede porque el Señor lo ha decretado. Estas profecías que hemos leído en estos días nos muestran esta realidad. Nos muestra también que Dios ejerce su voluntad. Isaías describe en los capítulos 13 al 23 los juicios de Dios sobre las naciones, incluyendo a Israel y a Judá. ¿Cuál fue la razón para estos castigos? ¿Cuál fue la razón para llegar a este juicio sobre estas naciones? La altivez, la arrogancia y la idolatría. Podríamos preguntarnos si hay en este juicio a las naciones alguna enseñanza para el pueblo cristiano, para el creyente. La verdad es que Dios no tiene naciones ni personas preferidas o favoritas. No trata con naciones ni personas a base de influencias.
No hay iglesia privilegiada o favorita, y la autosuficiencia es peligrosa. Israel creía que por ser el pueblo de la promesa, las bendiciones de Jehová vendrían, no importa cuál fuere su comportamiento, pero se equivocaron. Dios no permitió ningún pecado de su pueblo. La iglesia cristiana es pueblo de Dios y tiene que cuidarse de no caer en la arrogancia, la autosuficiencia y la mundanalidad. Somos pueblo de Dios, sí, pero no gozamos de prerrogativas especiales. Si la iglesia falla, Dios la juzgará, y con razón. Así que esta profecía sobre Egipto también nos muestra estas verdades. Nos muestra que hay la posibilidad de que una nación sea juzgada sin importar su poderío. Puede venir el juicio con enemistad entre sus integrantes, es decir, una guerra civil. Pueden caer sus líderes, pueden caer sus ídolos, sus adivinos y sus médiums. Pueden caerse los pactos con sus enemigos y sobre todo será castigada su incredulidad. Todas estas cosas nos empiezan a hablar del juicio que Dios ejerce sobre las naciones que permanecen infieles, que han decidido alejarse de su presencia, y sobre todo, si Isaías está trayendo esta profecía sobre Egipto, una nación poderosa, ¿qué podríamos esperar los que no tenemos este poderío? Isaías era un estadista con una visión internacional basada en el conocimiento de los procedimientos de Dios. Aquí nos da un diagnóstico de las causas de la ruina nacional y su prescripción del remedio. Vemos a una nación que desciende escalón tras escalón de un juicio a otro juicio. En la segunda parte la vamos a ascender escalón tras escalón, de salvación en salvación. En el capítulo 20, Isaías nos recuerda que los que están condenados al cautiverio no pueden realmente salvar a otros de él. Su parábola, presentada con dramatismo teatral, advierte contra la futilidad de una política proegipcia de Judá. Al pueblo de Judá había sido advertido de no confiar en nadie más que no fuera Dios. Persistieron en sus pensamientos, persistieron en su actitud, y entonces también fue derruida su confianza, fue destruida aquella nación sobre quien habían depositado su confianza, porque recordemos que Dios es un Dios celoso, es un Dios que también ejecuta su justicia sobre las naciones. Esto finalmente nos lleva a un pensamiento que es demasiado sencillo. Egipto debía ser castigado. Algunas personas querían ver a Egipto como protección contra la amenaza asiria. Sin embargo, Isaías señaló que Egipto no sería de ayuda, porque también sería abrumado con el juicio divino. Habrían estos problemas internos en Egipto. Se desataría la pérdida de fertilidad del río Nilo, y con la pérdida del río Nilo se perderían muchas, si no es que todas, las actividades económicas. No habría comercio. Incluso la sabiduría de Egipto no les ayudaría más. Sus tantas historias de triunfos serían finalmente aplacados. La profecía contra Egipto cuenta de 3 partes. El colapso de Egipto ante el Señor, la salvación de Egipto en el Señor y el cumplimiento histórico específico del colapso de Egipto en el tiempo de Sargón. Así que, después de proclamar a Dios como la máxima causa del colapso egipcio, la profecía señala el fracaso de los dioses egipcios
lo que provocó la anarquía, el fracaso del Nilo, lo que hizo que se colapsara la economía, el fracaso de la sabiduría antigua y su vanagloria que los llevó a la derrota sin esperanza. Este lenguaje, a diferencia del que observaremos en el capítulo 20, no es específico históricamente, pero sí es estilístico y simbólico y transmite a nosotros todos los juicios que han caído sobre Egipto. Esta nación sería azotada desde sus cimientos. Un cruel déspota gobernaría la tierra. Habrá una sequía tan severa que se agotará el abastecimiento de agua, ocasionando la pérdida de la cosecha, hundiendo la industria pesquera, hundiendo las fábricas de tejidos y trayendo ruina a todos los sectores de la población, tanto a los dirigentes como al pueblo sencillo. Los primeros 15 versículos ya se han cumplido. Después de la muerte de Tirhaka, quien gobernó Egipto al tiempo de la profecía de Isaías, el país fue desgarrado por la guerra civil. Egipto quedó dividida en 12 reinos, todos ellos sujetos a Asiria. Finalmente la nación fue unida de nuevo bajo Samético, el señor duro del versículo 4. El resto del capítulo todavía no se ha cumplido. A Egipto, la nación que esclavizó al pueblo de Dios durante 400 años, en Éxodo capítulo 1, la odiaba el pueblo de Israel. Aún así, Judá estaba considerando la idea de aliarse a Egipto contra Asiria, segundo libro de Reyes capítulo 18. Sin embargo, Isaías le advirtió en contra de esta alianza debido a que Dios destruiría a Asiria a su tiempo. Egipto se distinguía por su sabiduría, pero aquí sus hombres sabios y oficiales fueron necios y engañados. La verdadera sabiduría solo puede venir de Dios. Debemos pedirle sabiduría para la vida o también nos desviaremos y nos sentiremos inseguros. ¿Hay algo en nuestra vida que nos hace sentir confundido? Pidamos a Dios sabiduría para resolverlo. Pidamos a Dios discernimiento. Pidamos a Dios que nos fortalezca en conocimiento para llegar a resolver de la mejor forma. Pidamos consejo al más sabio de los sabios. Pidamos consejo a Dios Todopoderoso, porque todas las cosas están en sus manos. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias Señor, porque siempre eres bueno, porque tu poder se manifiesta a cada instante en nuestra vida, Señor, porque todas las cosas están sustentadas por tu mano. Padre bendito, Señor, rogamos ahora que nos permitas, Señor, ser sabios, tener sabiduría, ser entendidos, Señor, contar con discernimiento, para que cada situación, cada problema, cada prueba, cada situación que se presente delante de nosotros, Señor, podamos verla con sabiduría, comprender, Señor, el propósito para cada una de las cosas que tú has establecido, Señor, y que nuestro caminar sea seguro, con paso firme, tomados de tu mano, Señor, y guiados por tu Santo Espíritu. Padre bendito, gracias porque en todo y en todas las cosas, Señor, nos permites seguir creciendo y madurando en ti, en tu palabra. Y, Señor, seguir creciendo hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre bendito, gracias por todo ello. Gracias por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás. Señor, ponemos todo en tus manos, Señor, nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestros anhelos. Señor, nuestra vida misma, Señor, la ponemos en tus manos para que tú hagas según tú decidas con ella. Padre bendito, danos a nosotros la fortaleza, la sabiduría para poder seguir adelante, Señor, en el camino que has trazado, en el propósito que has establecido para nuestra vida. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, tu amor, tu gracia y tu misericordia, Señor. Y todo lo rogamos a ti por los méritos suficientes de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén.
Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.